manos de Dios para que podamos atender a su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Nos has concedido un día hermoso, Señor. Un día, mi Dios, en el que podemos estar reunidos en este lugar. Y eso es lo que hace la diferencia, Señor, que este día tu iglesia se reúne, Señor. Este día, Padre, estamos delante de ti para rogar que hables a nuestras vidas así. Hemos entonado alabanza, Señor, y hemos escuchado y reflexionado acerca de tu grandeza. Pero, Señor, a continuación escucharemos tu palabra, por lo que rogamos que la voz del Espíritu Santo llegue a lo profundo de nuestro ser y podamos, Señor, ser confrontados y ser transformados, Señor, que hagamos tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Y bueno, dando seguimiento, hermanos, a lo que es el mes de la Reforma, ¿se acuerdan? Que hemos estado viendo por lo menos a dos personajes pre-reformados, ¿verdad? Esa cuestión de mencionar que la iglesia evangélica nace a partir de Martín Lutero, hermanos, históricamente no es correcto. O sea, hubo mucha gente. Empezamos con el primero, ¿se acuerdan? De Pedro Baldo en el 1100, hermanos. O sea, imagínense cuántos siglos estuvo antes del 1517. Pedro Baldo y sus seguidores, que fueron llamados los valdenses. La semana pasada hablábamos de Juan Wycliffe, que precisamente él, ya en el 1300 más o menos, comienza su trabajo, hermanos. Sus seguidores fueron llamados los Lollardos. No hay una referencia de por qué se le apodaron así a los seguidores de Juan Wycliffe, pero así es conocido. Y el día de hoy, hermanos, tenemos la historia de Juan Hus. No sé si usted había escuchado de Juan Hus. Hay una leyenda muy buena, no es una leyenda, con las últimas palabras que dice Juan Hus estando en la hoguera. Fíjense bien, vamos a comenzar. Dice Juan Hus, el prerreformador quemado por oponerse a la inmoralidad de la iglesia. Fue un teólogo y filósofo checo, predecesor clave del protestantismo y una figura fundamental para la reforma en Bohemia. Al comienzo de su carrera monástica, Martín Lutero, mientras buscaba libros en una biblioteca, se encontró con un volumen de sermones de un sacerdote que había sido condenado como hereje. No puedo entender por qué motivo habían quemado a un hombre tan grande que explicaba las escrituras con tanta profundidad y habilidad. Este hombre se convertiría en un héroe para Lutero y para muchos otros reformadores, pues predicaba temas clave de la reforma un siglo antes de que Lutero elaborara sus 95 tesis. Hus nació de padres campesinos en el sur de la actual República Checa. Para escapar de la pobreza, Hus se preparó en el sacerdocio. Pensé en convertirme en sacerdote rápidamente para asegurar un buen sustento, una buena vestimenta y ser considerado por los hombres. Obtuvo una licenciatura y maestría y finalmente un doctorado. Fue ordenado en 1401 y se convirtió en predicador de la capilla de Belén en Praga, la iglesia más popular en una de las ciudades más grandes de Europa. Hus pasó gran parte de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía en Praga. Al vivir en una época de agitación social entre los hablantes alemanes y los ciudadanos checos, Hus se convirtió posteriormente en una figura clave para el nacionalismo checo. Sus puntos de vista acerca de la máxima autoridad de la escritura se encendieron cuando comenzó a leer las obras de Juan Wycliffe. Hus vivió en una época en la que la inmoralidad infectó el sacerdocio en la iglesia. Pronto comenzó a predicar sermones violentos contra la corrupción del clero. Hasta lo denunciaron al arzobispo y le prohibieron predicar. Pero mientras Hus leía las escrituras, observaba a los papas de su época abusar del poder, concluyó que la autoridad papal no era la máxima. Necesitaba una base más sólida que la que se construyó a partir de la opinión de los hombres, sin importar qué tan considerados o eruditos fueran. Él construyó su vida y ministerio sobre la palabra de Dios. Además, argumentó firmemente contra las indulgencias. Estuvo a favor de que tanto el pan como el vino se sirvieran en la comunión y predicó en el idioma de las personas, en oposición a la idea de predicar en latín con el que se predicaba entonces. Mientras tanto, la situación se complicó con la política europea, que vio a dos papas compitiendo para gobernar a toda la cristiandad. Un consejo de la Iglesia fue convocado en Pisa en 1409 para resolver el
y allí fueron derrotados ambos papas, y se eligió a Alejandro V como el pontífice legítimo. Alejandro pronto fue sobornado para aliarse con las autoridades de la iglesia bohemia contra Hos. Pronto le prohibieron predicar. Sin embargo, Hos continuó predicando y ministrando en la capilla de Belén con el apoyo de los bohemios locales y a través del papel. Cuando el sucesor del Papa Alejandro autorizó la venta de indulgencias para recaudar fondos para su cruzada contra uno de sus rivales, Hos se enojó y se volvió aún más inflexible. El Papa actuaba por mero interés propio, y Hos ya no podía justificar la autoridad moral del Papa. Se apoyó aún más solamente en la Biblia, que proclamó como la autoridad final para la Iglesia. Hos argumentó que el pueblo checo estaba siendo explotado por las indulgencias del Papa. Sus opiniones fueron consideradas como un ataque contra el rey de Bohemia, quien obtuvo una parte de los beneficios del dinero recaudado con las ventas de estas indulgencias. Hos perdió por completo el apoyo de su rey. Su excomunión, que había sido abandonada tácitamente, ahora fue revivida y se impuso un interdicto a la ciudad de Praga, mediante el cual ningún ciudadano podía recibir la comunión ni ser sepultado en los terrenos de la iglesia mientras Juan Hos continuara su ministerio. Para salvar a la ciudad, Hos se retiró al campo hacia fines de 1412, donde pasó los siguientes 2 años en una actividad literaria intensa escribiendo varios tratados. En noviembre de 1414, el concilio de Constanza se reunió y el emperador instó a Hos a venir y dar cuentas de su doctrina. Debido a que se le prometió seguridad y la gran importancia del consejo, donde supuestamente se haría reformas importantes a la iglesia, Hos decidió asistir. Sin embargo, cuando llegó, fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante 6 meses. En lugar de una audiencia, a Hos se lo llevaron ante las autoridades encadenado y se le pidió retractarse de sus opiniones. En julio de 1415 lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archihereje. Mientras tanto, él oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila en llamas de sus libros y lo encadenaron en una estaca. En respuesta a estar encadenado, dijo: mi Señor Jesucristo fue azotado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó, proclamando: lo que enseñé con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. Sus verdugos recogieron sus cenizas y las arrojaron a un lado para que no quedara nada de sus restos. Algunos checos recolectaron trozos de tierra del suelo donde Hos había muerto y los llevaron de regreso a Bohemia como monumento conmemorativo. Los bohemios estaban furiosos con la ejecución y repudiaron al concilio. En los siguientes años, una coalición de husitas, así se le llamaba a los seguidores de Juan Hos, se negó a someterse a la autoridad del Sacro Emperador Romano o de la Iglesia y repelió 3 asaltos militares. A la postre, Bohemia se reconcilió con el resto de la cristiandad occidental. Los que repudiaron el compromiso de unirse de nuevo a Roma formaron la Unión Fratus o Unión de Hermanos, que se convirtió en la base de los hermanos morados. Estos jugarían un papel influyente a lo largo de los próximos siglos. Se dice que cuando Juan Hos, hermanos, estaba siendo quemado vivo, le dijo a sus verdugos: pueden quemar este ganso hoy, pero dentro de 100 años Dios levantará un cisne al que no podrán detener. Hos, Juan Hos, H-U-S, se traduce ganso. Por eso él dijo: pueden quemar este ganso hoy, pero les aseguro que 100 años después Dios levantará un cisne al que no podrán detener. 100 años después, hermanos, Martín Lutero estaba pegando sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Si algo hemos visto, hermanos, con Pedro Baldo, con Juan Wycliffe, con Juan Hos, es que Dios desde siempre ha tenido gente que solo fundamenta la fe en la Escritura y que ha respondido a un llamado de Dios. Bueno, cumpliendo la encomienda. Hermanos, hemos visto, por lo menos el primer tema que vimos este mes, es aún Eliseo. ¿Se acuerdan? Que Dios le dice a Elías: ve y unge a Eliseo como tu sucesor. Paralelamente vimos a un joven que de una manera similar
le dijo lo mismo a Jesús: yo te seguiré, pero primero deja que vaya y que entierre a mi padre, ¿verdad? Este hombre no le dijo: en la casa tenemos funeral, así que nada más me vine a saludarte. Este hombre le estaba diciendo a Jesús: sí quiero servirte, pero tengo cosas que hacer. Y por lo menos hasta que mi padre muera, ahí entonces ya puedo venir y servirte. Cosa diferente cuando llegó Eliseo. Porque en ese momento le dijo a Elías: déjame despedirme de mis padres y te voy a seguir. Y lo que hizo Eliseo fue hacer una fiesta y decirle a todos: me voy a servir. No esperó, fue y se despidió, porque él estaba dispuesto a servir a Dios. Hace 8 días hablábamos, ¿de quién hablamos hace 8 días? ¿De quién? Bueno, de Juan Wesley, sí, ¿verdad? De los reformadores. Pero del personaje bíblico, muy bien, hermana Pati. ¿De qué personaje bíblico hablamos? De Elías y no. A ver, les voy a dar una pista. No se le da nombre, pero empieza con G y termina con Anadeo. ¿Verdad? Gadareno, ¿verdad? El endemoniado Gadareno. Él, hermanos, tenía ¿cuántos demonios adentro? ¿Se acuerdan? 6,000, una legión. Y entonces le dice a Jesús, cuando él es liberado: yo quiero estar contigo. Y Jesús le dice: primero quiero que sirvas. Y te me vas a tu casa y le dices a todos los de tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue proclamando por toda la ciudad las cosas que Dios había hecho con él. Un hombre, hermanos, que fue liberado, que fue sanado, que fue dado, hermanos, entregado a la congruencia. Y que entiende que Jesús lo estaba comisionando. Y entonces dijo: me volveré el mejor predicador en toda mi región. Y se fue proclamando en las calles. Hace 8 días terminábamos, hermanos, diciendo esto. ¿Se acuerdan? Entre ustedes dijimos: hermano, me vas a ver sirviendo. ¿Se acuerdan si lo dijo o no lo dijo? Y lo dijo de corazón. Se lo dijo a Dios: Señor, mira, mi hermano me va a ver a mí sirviendo. Porque la oportunidad para servir a Dios, hermanos, cada vez está latente. Servir a Dios. Si voy a ser músico, decíamos: voy a ser el mejor músico y voy a tocar este culto como el mejor culto de mi vida, y voy a dirigir como el último culto que hoy, domingo 19, el Señor me deja para adorarle a Él. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé, pero hoy seré el mejor siervo de Dios. Hoy así lo haré. Y bueno, pues tenemos aquí, hermanos, el llamado que Pablo le hace a Timoteo. Tenemos, hermanos, ahora que entender un contraste del corazón. Hace tiempo vimos, hermanos, lo que es el peligro de la apatía, ¿se acuerdan? Y la apatía, hermanos, no consiste en hacerle gestos feos a quien nos cae mal, ¿verdad? La apatía consiste en mantenernos indiferentes, hacernos a un lado. Hay trabajo en la iglesia, hay gente yéndose al infierno. Hay gente que no cree en Jesús y cree que su conducta es normal y solo están destruyendo sus hogares. Y esa gente está a nuestro alrededor. Ahí es donde entra, hermanos, nosotros la diferencia de responder al llamado o vivir con apatía. Y entonces la pregunta es: ¿qué voy a hacer? Bueno, hermanos, en sus últimos momentos, Pablo, hermanos, ya él está consciente de que está próximo a ser sacrificado. Él sabe, hermanos, que su tiempo en la tierra ya está por terminar. Y se dirige, hermanos, a alguien el quien llama mi hijo espiritual, Timoteo. No era su hijo biológico, él decía: aprendió conmigo, yo lo bauticé, yo lo circuncidé. Timoteo, recuerda que era mitad judío, así que por eso fue circuncidado. Pero Pablo le está diciendo algo tremendo aquí. Si su Biblia es como la mía, por lo menos en la edición, arriba hay un subtítulo, ahí en el capítulo 4. ¿Cómo dice? Predica la palabra. Esa es la encomienda, hermanos, que el Señor nos hace en este día. Esa es la encomienda que Dios quiere para usted y para mí hoy. Mire, así empieza, número 1, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Número 1, hermanos, tenemos una encomienda directa. Hay mucha gente
muchos cristianos, muchos padres, muchos esposos, muchos jefes, que hemos detectado una necesidad. Y nuestra forma de hablar y enfrentarla es cuando decimos, hay que hacer, ¿verdad? Hay que tomar cartas en el asunto. Pero nunca decimos, yo lo voy a hacer. Cuando decimos, hay que, significa, a ver quién lo hace. No sé si han notado eso. O sea, Dios, hermanos, cuando hace el llamado, hace un llamado tan curioso. A mí me encanta el llamado que le hace a Isaías, por ejemplo. Porque no le dice un hay que ver quién va. El Señor pregunta directamente en el templo. ¿Se acuerdan? Ahí estaba Isaías. Y estaba Isaías, que estaba Dios, y estaban los serafines que estaban glorificando a Dios. Pero no es el ministerio de los serafines ir y evangelizar. ¿Cuál es el ministerio de los serafines? Adoración, ¿verdad? Ok. Y está Isaías. Y entonces Dios le habla. Y Dios ve a Isaías y le ve los ojos y directamente le dice: Isaías, ¿quién irá por nosotros? De todos los que están aquí, ¿dónde está Isaías? ¿Quién irá por nosotros? Dios hablando, el Dios singular hablando en plural, se llama Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Isaías, a ver quién le va a clamar. Hermanos, Isaías sabe que Dios le está hablando a él. Y antes de que le ganaran el turno, ¿verdad?, le dice: heme aquí. Yo estoy. Yo quiero ir. ¿Sabe qué otro llamamiento me llama la atención? El de Mateo, el apóstol. Jesús iba pasando por donde él trabajaba. ¿Se acuerdan de qué trabajaba él? Cobrador de impuestos. O sea, trabajaba para el Imperio Romano. La gente no lo quería muy bien, que digamos. Y cuando Jesús va pasando por ahí, solo se acerca y lo mira a los ojos y le dice: sígueme. No dijo más. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese momento Mateo dejó todo lo que estaba ahí y le siguió. Si se fijan, hermanos, el llamado que Dios hace es directo, para que cada uno de nosotros tengamos el valor de responder. No el valor, el amor para responder. Porque podemos decir valientes somos muchos, pero solo el que ama a Dios se atreve a decir: heme aquí. Dejar todo con tal de agradar a Dios. Y esto es peligroso, hermanos, porque la verdad pensamos, ¿verdad?, voy a perder amigos, voy a perder familia, en el trabajo me van a dejar de hablar. Pues sí, pero usted va a ganar la eternidad con Dios. ¿Y sabe qué? Si usted aprende y camina con Dios, su esposa o su esposo o sus hijos pueden mirar el testimonio de amor a Dios. Y ¿sabe qué? Cuando usted llegue al cielo, ¿quién cree que se va a encontrar? A su familia. Hermanos, la salvación no es genética. O sea, yo he hablado con mis hijos y les he dicho que yo soy pastor, pero si tú niegas el evangelio te vas a ir al infierno y me va a doler mucho, pero amo tanto a Dios que no voy a dejar de servirle. No hay nada más importante para mí que cuando yo sea llamado al cielo, no porque fui bueno, sino por la gracia de Dios y he creído en Él. También tienes que creer. Pero tienes que buscar a Jesús. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Porque Dios va a hacer un llamado directo a tu vida. Y ese llamado es la oportunidad que Dios nos da para salvación. Ese llamado que Dios nos da para servirle. Ahora miren lo que Pablo le dice a Timoteo de una forma muy sencilla. Te encarezco. Pablo está en prisión. Recordemos que ya está en las últimas. Ya está para ser llevado a que le cortaran la cabeza. Así que Pablo no estaba en una suite, en una cama colchonada con un edredón, ¿verdad? Pablo, hermano, ya estaba en la prisión. Ya estaba con una cadena, ya estaba listo para que lo llevaran, hermanos, a morir. Así que antes de morir se dirige a Timoteo, alguien que enseñó, alguien que instruyó, pero alguien que necesita una comisión directa. Y le dice: te encarezco delante de Dios, te comprometo, porque yo te enseñé, porque tú sabes, porque has trabajado conmigo. Dios no es
valiente, necesitas tomar en serio el seguir a Jesús. Por eso le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y le da al Señor y a Dios, que juzgará vivos y muertos cuando Él regrese y en su manifestación. Así que te tengo un trabajo, Timoteo, y Dios es testigo que te lo estoy diciendo directamente a ti. Hermano, Dios hoy le está llamando a usted. Porque por muchos años tal vez oramos por nuestros ministros, oramos por nuestros diáconos, oramos por nuestros maestros. Pero ya llegó el momento, hermano, que usted pueda ser parte de ese equipo. No existe, hermanos, un momento en la iglesia de decir: bueno, yo ya trabajé, ya me jubilé, ya que lo hagan otros. Eso no existe en la Biblia, hermano. No existe. Sí hay un momento en que tenemos que entender que, bueno, yo estoy consciente, hermanos, que llegará el día en que me tenga que bajar de aquí, porque llegará un pastor que pueda predicar y me toque estar de ese lado. Cuando eso sea, hermano, yo voy a ser el primero en orar por él. Pero aquí, hermano, el hecho de que yo esté sentado allá no significa ya dejé de servir a Dios. Pero sí tenemos que entender, hermanos, que hasta el último momento en que el Señor nos conceda caminar en la tierra, Dios demanda de nosotros fidelidad. Dios demanda de nosotros fidelidad. Y le dice entonces: Él es el Señor, Él juzgará, y te estoy comisionando en el nombre del Señor. No te olvides que si vas a servir es para el Señor. Pablo no le está diciendo: agradéceme a mí, o trabaja para mí, o ve y predica. Pablo, delante del Señor. Y aquí viene el punto, hermanos. ¿Qué es lo que le encomienda? Le dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Si algo, hermanos, tiene de importancia, o por qué ha sido para mí necesario contarle la historia de estos hombres, de estos pre-reformadores, hermanos, porque todos coincidieron en lo que Pablo está diciendo: solamente la palabra. Solamente la palabra. Pablo no le dice: ve y predica tradiciones, ve y predica bulas, ve y predica todo. Predica la palabra. Eso lo está diciendo un apóstol. Así que, Timoteo, hermano, usted y yo la tenemos fácil. ¿De qué tenemos que hablarle a la gente? Y aquí está. Aquí está. Dios no le está diciendo: a ver, invéntate una doctrina que toda la gente pueda creer, invéntate una filosofía que la gente pueda creer. Dios ya nos entregó su palabra. Ahora, ¿cómo puedo yo predicar la palabra de Dios a la gente si yo no la conozco? Entonces, ¿qué nos está pidiendo Pablo? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Toma en cuenta la palabra. No la funda, está rotita al fondo, pero sí la palabra. ¿Verdad? Significa que la uso. Predique la palabra. Tome la Biblia, vea lo que hizo Jesús, vea lo que dijeron los seguidores de Jesús, vea por qué causa murieron los seguidores de Jesús, qué fue lo que hizo y llevó a estos hombres a luchar. ¿Por qué, hermanos, ninguno de estos hombres que estamos viendo, hermanos, fueron asesinados, fueron sacrificados y ninguno se retractó? O sea, realmente decía: lo que yo creí hoy lo sello por mi sangre. No está diciendo: sí, me arrepiento. Estaban convencidos de algo, entregaron su vida por algo. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, esto es un encargo, y en el nombre del Señor no puedes juzgar, no puedes cambiar, no puedes jugar con lo que te estoy encomendando. Y aquí viene todo lo que implica. Lo primero es que tú tengas un acercamiento con la palabra. Segundo, dice que prediques la palabra, pero viene que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aprovecha todas las oportunidades. Si alguien te abre la puerta para preguntarte de Jesús, háblale de Jesús. No le digas: sí, cierto, fue un gran maestro. Háblele de lo grande que hizo, cuán grandes cosas hizo Dios con usted. Eso fue lo que hizo el endemoniado. Fue y habló lo que Jesús hizo. No lo sentó y les puso a hablar en griego, en arameo, en hebreo. ¿Saben qué? Lo único que hizo fue decirles: ¿por qué creo en Jesús? ¿Por qué para mí es importante que la gente que aprendió conozca la Biblia y conozca de Jesús? Esa fue la encomienda de Pablo. Ve, insta a tiempo, fuera de tiempo, en cualquier momento es buena oportunidad. Redarguye, aconseja, eso es, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tienes mucho que hacer. Pablo le está diciendo a Timoteo:
Yo ya me voy, Timoteo. Pero hay mucha gente que necesita de todo eso. ¿Y a quién crees que le corresponde eso? Hermano, no sé si usted y yo ya hemos entendido. A mí me encantó entender cuando me cayó el 20, como decimos a mí, entender que yo no soy enfermo. A veces nos preocupamos tanto por lo que es aquí en la tierra que se nos olvida que hay una bandera que nos habla de eternidad. Y ahí, hermanos, es lo que hemos descuidado. ¿Por qué hemos descuidado nuestra comunión con Dios? ¿Por qué hemos descuidado nuestra lealtad a la iglesia? ¿Por qué hemos descuidado nuestro tiempo en la Biblia? ¿Por qué hemos descuidado nuestro tiempo de oración? Porque nos ocupamos mucho en todos los afanes de la vida. Pero descuidamos aquello que enriquece espiritualmente, aquello que da paz al alma, aquello que hace que mire a mi esposa y me enamore de ella todos los días. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Aquello que hace, hermanos, en mi corazón, mirar y amar a mis hijos y enseñarles que un día van a luchar solos, porque ya no estará su papá. Y que cuando eso llegue, ellos tienen que tomar la palabra de Dios en sus manos y no negar a Jesucristo. Yo sí he pensado mucho en eso. Les he dicho tantas veces a mis hijos, yo, el día en que no esté o no te olvides, debes orar. Debes orar. Debes tomar la palabra y creer lo que Dios te está dando. Porque va a llegar un día en el que yo ya no voy a estar. Cuando eso suceda, tu corazón esté firme con la fe. Pablo se está despidiendo de Timoteo de una forma bien, casi le dice, ¿sabes qué? Timoteo, te tengo tu herencia. ¿Y sabes cuál es tu herencia? La palabra. Esa es tu herencia, Timoteo. Que tú sirvas a Dios. Hermanos, tenemos un grupo de adolescentes los días. Desde el primer día, yo les quiero pedir que me ayude orando por eso. Que de ese grupo de adolescentes, que de la vida de nuestros jóvenes, el Señor se haga ministros poderosos. Amén. Que de nuestros adolescentes Dios levante hombres que prediquen. Que de nuestras señoritas, hermanos, Dios levante consejeras, maestras del bien. Ya se dio cuenta usted ante el mundo que ellos se van a topar, sino que ya se está topando. Y si no existe esto que Pablo le está diciendo a Timoteo en sus corazones, hermanos, vamos a perder a nuestros niños y jóvenes. Así que este es un llamado apremiante que hace Pablo. Timoteo, no pierdas el tiempo. Mire, número 2, dice, ¿por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo le está diciendo a Timoteo, urge que tú seas un obrero fiel, porque va a venir un tiempo. Yo creo que ese tiempo, hermanos, Pablo sabía que estaba cercano y estaba lejano y lo estamos viviendo todavía, cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente ya no quiere sufrir la sana doctrina y creemos, ¿verdad? Está lloviendo y voy al culto, ay, cómo sufre. No estamos sufriendo el evangelio. A ninguno de ustedes lo ha sacado de su casa, a ninguno de nosotros nos han apuntado con una pistola por ser cristianos. La verdad es que ya ni lo estamos haciendo, y pese a eso, hermanos, no somos leales a Dios. Y no está pasando nada, hermanos. En México no está prohibido el evangelio. Y no hemos dado gracias a Dios porque tenemos las puertas abiertas, porque hay micrófonos que nos pueden ayudar a que la voz se oiga más fuerte y abrir la puerta y decir, cantar bien fuerte. No estamos sufriendo, pero vendrán tiempos, hermanos, cuando sí ocurra eso. Ahora Pablo le dice, este tiempo es complicado, ahora la gente tiene comezón de oír. Sí, toda la gente, hasta el ateo. ¿De qué le habla un ateo? ¿Se ha hablado con un ateo? ¿De qué le habla un ateo? De Dios. Así de sencillo, porque ese es su tema. Sin Dios ellos no tendrían ni siquiera de qué hablar.
Ahora, qué importante, hermanos, es cuando dice aquí, teniendo comezón de oír, tiene necesidad, la gente tiene necesidad de ser escuchada, pero tiene necesidad de oír a Dios. ¿Y qué es lo que se le dice hoy en día? No hay nada, estás bien así como eres, y Dios te ama como eres, con todos los desórdenes que pueda haber, pero le decimos a la gente, Dios es amor, así que si tú tienes una dificultad en tu mente, tienes que tomar en cuenta que Dios te ama así como eres. Si es asesino, Dios te ama como asesino. Si tiene inclinaciones de la campaña LGBT, Dios te ama así como eres. Hermanos, no es así. No es así. Dios ama a la persona tanto así que entregó a su Hijo en la cruz. Pero si decidimos estar fuera de la voluntad de Dios, claro que el pecado hará estragos. Y ahí venimos y culpamos a Dios. Así es la sociedad. Así que Pablo le dice, va a haber mucha gente que tenga necesidad de oír. Y la gente, hermanos, tiene necesidad y le piden a cosas, le piden a personas, le piden a los ángeles, cuando el único que tiene poder es Dios. Y es al último al que vamos. Y entonces dice después, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y sabe qué harán estos maestros que solamente adulan? Apartarán de la verdad del oído y se volverán, miren la parte curiosa, ¿a qué? A las fábulas. ¿Qué característica tienen las fábulas, hermanos? Fantasía. En las fábulas los animales hablan, en las fábulas los objetos hablan, en las fábulas, hermanos, lo irreal se puede. Y miren que hay muchos maestros, muchos políticos, muchos predicadores, mucha gente con autoridad que lo único que hace es hablar de fábulas, cosas que no son naturales ni normales como que son. Y entonces la gente lo cree y cuando son confrontados con la Biblia decimos, es que la Biblia es viejísima, la Biblia es obsoleta, pero está, hermanos, hablándonos de la verdad. Habrá mucha gente que quiere oír. Pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo, hermanos, esas vidas se van a ir creyendo tonterías. Y perdón por esta palabra, pero no encuentro otra. Son tonterías. Porque creemos que estamos bien. Así que Pablo lo que hace, hermanos, al decirnos en esto, primero toma una encomienda directa para ti. Y segundo, ¿por qué? Porque hay un tiempo peligroso. Porque estamos viviendo en un tiempo peligroso, hermanos. Porque hay pecado y al pecado se le aplaude. Porque hay pecado y se nos ha engañado diciendo que está bien. Porque hay pecado en el mundo, hermanos. Y los cristianos no estamos evangelizando, no estamos yendo, nos pesa, hermanos, tan solo ir al culto. ¿Cuántas Biblias ha regalado usted en este año? ¿Cuántas Biblias hemos puesto en manos de alguien este año? Alguien, hermanos, que realmente dice, quiero saber de Dios. Y yo le aseguro que usted tiene gente así en su familia, gente en su trabajo. Tenemos que aprender a mirar el llamado de Dios como para mí, no de manera general, hermano. Dios llama a la iglesia. No, Dios lo está llamando a usted. Dios nos está comprometiendo a nosotros a decir, hoy, a partir de hoy, te seré fiel, Señor. He decidido creer, he decidido ser un cristiano, ¿verdad? Y caminar en tu verdad. Y hablar de Dios. Y oraré por mi familia. Y animaré a mi familia. Y seguiremos a Jesús. Y serviremos a Jesús. Y número 3, hermanos, dice al final, le advierte para que él no caiga del engaño arriba. Pero tú, empieza con un pero, haz una diferencia. Habrá maestros soberbios, habrá maestros concupiscientes, habrá maestros mentirosos, pero tú, sé la diferencia, Timoteo. Sé sobrio en todo. Y la sobriedad, hermanos, es esa cualidad que nos ayuda a tener nuestro juicio, para poder tener discernimiento. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. No todos te van a aplaudir cuando digas que eres cristiano. No van a creer lo que tú estás diciendo. Solo pregúntese, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y termina diciendo, cumple tu ministerio. Cumple
pero tú no le perteneces a mí. Hermanos, esa parte, ese pero, es el que Dios nos está diciendo hoy. Pero tú eres diferente. Pero tú puedes hacer la diferencia. ¿Cómo, Señor? Cumple tu misión. Cumple tu servicio a Dios. Cumple con lo que tienes que hacer para Dios. Hermanos, y a veces, de verdad, la humanidad tiene mucho pretexto para abrazar la palabra de Dios. Porque es tan fácil dar prioridad a todo lo demás que a sentarnos y abrir la Biblia y encontrarnos con una historia de Jesús diciéndole a un hombre: sígueme, sin hacer más. Hubo otros llamados. ¿Se acuerdan ustedes de Natanael? Él estaba llegando Jesús y él estaba sentado hasta allá, y cuando llega le dice: te vi que estabas allá en el árbol. Y se sorprendió porque estaba lejitos. ¿Cómo me viste? Jesús tuvo que hacer un milagro, por lo menos, de confesando lo que había hecho. Por eso le digo que a mí me impacta el de Mateo. Porque no le dijo nada. No hizo nada. No hizo un milagro. Solo se acercó. Hermano, Jesús se acercó. Y le dijo suavemente a Mateo: sígueme. ¿Qué tiene que hacer Jesús, hermanos, para que nosotros nos levantemos de nuestro lugar y le digamos: te quiero seguir, te quiero servir? El Señor se acercó a nosotros hoy y le está susurrando a su corazón hoy, diciéndole: sígueme, sígueme. Note que no está mencionando nada más, solo un vínculo personal con Jesús. Sígueme. Así que váyase hoy con esto en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios hoy? Sígueme. Porque una vez hecho esto, usted y yo podemos vivir, número 3, cumpliendo con la economía. Cumpliendo la economía. Pablo, hermanos, le dice a Timoteo: esto te toca hacer. No hay nada más grande que pueda heredarte que la palabra de Dios, Timoteo. Predícala, créela, compártela y sirve a Jesús. Cumple tu ministerio. Cuando mis padres me regalaron la primer Biblia, hermano, una Biblia completa, recuerdo que mi mamá me dijo: no tenemos cuentas en el banco y no tenemos ni carro para dejar por ahí, pero lo que te vamos a heredar es lo más valioso que tú puedes tener. Había un monte de Biblias en una silla, no había mesa, era una silla. Y la Biblia que yo escogí, hermanos, mi papá sonrió y dijo: es la mía. Y yo tomé entonces la Biblia que me regaló mi mamá, que era de mi papá, ¿verdad? Y la abracé. Por lo menos yo aprendí, hermanos, que no hay nada más importante como ese lugar a los pies de Cristo, llamándole el Señor. No hay lugar más seguro para mi corazón como ese rincón a los pies del Rey de Reyes, cuando le llamamos Señor. Yo conocía a Jesús, hermanos, de mí, te lo conté una vez, a través de una enfermedad. Déjame terminar ya con esto. Y yo le entregué mi corazón a Jesús a través de un problema. Yo tengo un mal congénito en mi organismo, hermano. Tengo alguna anomalía en mi vientre, en mi cuerpo, que provocó que estuviera a punto de morir. Entonces, mi mamá y yo hicimos una oración, porque un doctor de esos nobles, ¿verdad?, que tienen mucha ética, dijo: su niño se le va a morir delante de mí, ¿verdad? Entonces, yo me asusté. Era un niño. Llegamos a la casa, le dije a mi mamá: me voy a morir.
puso el radio, porque recuerdo que era en la madrugada, y había un predicador, yo no sé quién era, pero Dios lo bendiga, y dijo: si usted tiene miedo a todo, ¿por qué no le entrega su vida a Jesús? Y yo le dije a mi mamá: mamá, yo tengo miedo, no. Oramos para pedirle a Jesús que entre en nuestro corazón. Mi mamá me abrazó, yo no sabía que nunca lo había hecho. Y esa noche los dos pusimos nuestra mano en el radio y le pedimos a Jesús que entrara en nuestro corazón. Cuando terminamos de orar, le dije a mi mamá: ahora sí, si me muero, me voy con Cristo. Claro, ella me abrazó y me dijo: sí, hijo, pero no lo digo. Sí. Hermanos, llevé mi vida así, conocí de Jesús. Y tal vez como un niño tan sincero le entregué mi vida a Jesús, pero no sabía la magnitud que había detrás. Hasta que el Señor me llamó a servirle de tiempo. Y vino a mi mente la historia de ese niño que se encontró un diamante muy valioso y se lo entregó de regalo a la reina de Inglaterra. No sé si conozco ustedes esto. Cuando la reina de Inglaterra vio la magnitud de la piedra que le había dado, fue incluida esa piedra en el tesoro de la corona real. Años después, cuando este hombre, hermanos, regresa a su tierra y pide una audiencia, la reina se acuerda de él y él le dice: puedo ver la piedra que le regalé, majestad. Y esta señora, pensando, la va a querer de vuelta, ¿verdad? Le dieron permiso, pero custodiaron con soldados. Y este hombre vio la piedra y la miró y volvió a ver a la reina y se encaminó hacia ella y le dijo: reina, yo te entregué esta piedra cuando era niña y te la entregué con tanta sinceridad, pero no sabía lo que significaba esta piedra. Ahora que soy adulto y sé lo que significa esta piedra, conociendo su valor, te la vuelvo a poner en tus manos. Hermanos, yo le entregué, y déjeme terminar, mi vida a Jesús cuando era niño, pero yo no sabía la magnitud de lo que significaba poner mi vida en las manos de Dios. Cuando Dios me llama a ser pastor, yo titubeé tanto que entendí esta historia otra vez. Y me acerqué con Dios así y le dije: te di mi vida sin entender lo que estaba haciendo, pero hoy que soy adulto y que tú me estás llamando a servirte, entiendo mi vida, entiendo mi familia, entiendo mis responsabilidades y quiero poner mi vida en tus manos ahora para servir. Hermanos, y no hay un momento en que yo les digo: ay, todo ha sido mariposas y arcoíris y flores. Pablo dice: tienes que sufrir la sana doctrina. Pero le puedo asegurar, hermanos, que después de 19 años de estar predicando, estoy convencido de que Dios ha sido fiel, de que Dios no me ha dejado, de que Dios ha bendecido. ¿Por qué le cuento esto? Usted me dirá: ¿qué usted quiere poner? No, yo no quiero ponerme de ejemplo tal cual, hermano. Solo quiero decirle lo que el Señor me ha dejado experimentar. Cuando Dios llama, Él sostiene. Cuando Dios llama, Él fortalece. Cuando Dios llama, Él ayuda. Cuando Dios llama, hermanos, nunca nos ha dejado solos. Cuando Dios llama, Él promete estar con nosotros. Hermano, hoy usted y yo tenemos este llamado. Pero tú, sé, cumpla su ministerio. ¿Qué fue lo que Dios le llamó a hacer? ¿Habrá oportunidad para trabajar? Yo creo que sí. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, su vida es Dios. No le neguemos a Dios nada. Y si hoy nos ha dejado vivir, es porque Él nos está dando la oportunidad a nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. De verdad, Señor, que lo que Pablo le dice a Timoteo es tan confrontador para nosotros, que no podemos más que entender que tú nos estás llamando a servir. Y que hay una encomienda para todo aquel que ha proclamado tu nombre y que sabe en su corazón que deseamos servirte, deseamos seguirte, deseamos serte fieles. Pero esto implica, Señor, poner manos a la obra.
No basta con decir yo te serviré, si no lo vamos a hacer. Padre, vimos el ejemplo de 3 hombres que cambiaron la historia. Ahora, Señor, con el ejemplo bíblico vemos a Timoteo confrontado. Solo te pedimos que tú nos uses. Ve a nuestro corazón. Somos carne y hueso y hay miedo, hay temor, hay preocupación. Pero tú eres quien sostiene el mundo entero. Así que estoy seguro que tú sabes en dónde está cada uno de tus hijos y nos sostendrás, Señor. Así que permítenos, Padre, llevar una mente transformada. Permítenos llevar una mente confrontada, sabiendo que si tú estuviste dispuesto a ir a la cruz por nosotros, entonces nosotros estamos dispuestos a servirte, Señor. Toma nuestras vidas, Padre, y que podamos ser vidas que entienden y responden al llamado. Gracias damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.